La rutina se había adueñado de mis días. Cada mañana el sonido del despertador marcaba el inicio de una jornada que se repetía sin cambios. Desayuno, trabajo, tareas del hogar y al caer la noche, la misma conversación en la mesa. El tiempo parecía haberse detenido en un ciclo monótono que me resultaba cada vez más pesado. Mis pensamientos a menudo vagaban hacia lo que podría haber sido mi vida si hubiera tomado decisiones diferentes. La chispa que alguna vez había iluminado mi matrimonio se había apagado, dejando solo cenizas de lo que solíamos ser. Los fines de semana eran un eco del resto de la semana. Paseos por el parque, visitas a familiares y amigos, todo ello envuelto en una capa de cordialidad superficial. Las risas eran amables, pero vacías. En medio de esta monotonía, un día noté algo diferente en la vecindad. Mi vecina, con quien compartía tantas horas de silencio y miradas furtivas desde los balcones, tenía un esposo atractivo. Era un hombre alto con una sonrisa encantadora y una mirada que parecía estar siempre llena de vida. A menudo lo veía salir con una actitud despreocupada, como si cada día fuera una nueva aventura. A medida que pasaban los días, mi curiosidad creció como una sombra silenciosa detrás de mí. Me encontraba haciendo excusas para salir al balcón, o a la entrada del edificio solo para cruzar miradas con él. Un día, mientras esperaba el ascensor después de un largo día de trabajo, él apareció a mi lado. La puerta se cerró tras nosotros y el aire se volvió denso por un instante. Su presencia era electrizante y me sentí atrapada en ese pequeño espacio. ¿Vas a la feria este fin de semana?, preguntó casualmente mientras ajustaba su chaqueta. Sí, creo que sí, respondí con voz temblorosa. La conversación fluyó entre nosotros como un río oculto que finalmente encontraba su cauce. Hablamos sobre las tradiciones sevillanas y las fiestas que se acercaban. Su risa resonaba como música en mis oídos y durante esos breves momentos sentí que la rutina se desvanecía. Al salir del ascensor, nuestra mirada se encontró nuevamente y algo dentro de mí hizo clic. Era como si esa chispa tan anhelada finalmente hubiera sido encendida. La vida cotidiana me había hecho olvidar lo que era sentirme viva. Caminé hacia mi apartamento sintiendo el peso del silencio detrás de mí y preguntándome qué significaba todo esto. La noche llegó sin cambios en mi hogar, sin embargo, yo no podía dejar de pensar en nuestro encuentro. La imagen de su sonrisa seguía danzando en mi mente mientras intentaba concentrarme en las tareas habituales. Esa conexión fugaz había despertado algo dentro de mí, una inquietud latente que reclamaba atención. El siguiente día transcurrió como cualquier otro hasta que decidí tomar café en la cafetería local cerca del mercado. Mientras saboreaba el aroma del café recién hecho, vi a mi vecina entrando con su esposo. Ellos parecían felices, ella sonreía y él le susurraba algo al oído que provocó una risa contagiosa entre ambos. Mi corazón dio un vuelco al observarlos juntos, era evidente la conexión entre ellos. Sin embargo, no podía evitar sentirme atraída por él aún más al verlos juntos. Era confuso, quería escapar de mi vida cotidiana pero también sentía culpa por pensar así del esposo ajeno. Los días siguieron pasando hasta que llegué a casa una tarde cuando me encontré nuevamente con él en el vestíbulo del edificio. ¿Te gustaría ir a dar un paseo? Hay algo especial en esta época del año, sugirió con una sonrisa cautivadora. A pesar del temor latente por lo prohibido, acepté sin pensarlo demasiado, necesitaba esa chispa más allá de las paredes grises de mi hogar. El paseo fue liberador, caminamos por las calles empedradas llenas del aroma a azahar típico sevillano durante esta temporada primaveral. Hablamos sobre nuestros sueños perdidos y anhelos ocultos, cada palabra compartida parecía acercarnos más y más. En ese momento comprendí cuán lejos estaba de la vida vibrante que siempre había deseado tener. Al despedirnos frente a nuestras puertas tras un rato conversando bajo la luz tenue del atardecer, nuestras miradas se encontraron nuevamente cargadas de significado. Él dio un paso hacia mí e inclinó su rostro ligeramente hacia adelante mientras yo contenía el aliento por unos segundos eternos antes de apartar la vista rápidamente hacia el suelo. Esto ha sido diferente, murmuré nerviosa antes de entrar a casa rápidamente para evitar cualquier complicación mayor. Esa noche no pude dormir. Mis pensamientos giraban alrededor del encuentro inesperado, y lo que podía significar para mí si decidiera seguir adelante con esto o no.
La tensión entre lo correcto y lo deseado comenzó a crearme un nudo en el estómago mientras pensaba si realmente estaba dispuesta a arriesgarlo todo por esa chispa efímera. El silencio habitual me envolvió cuando finalmente logré cerrar los ojos. Sin embargo, sabía que las decisiones estaban tomando forma dentro de mí como sombras indecisas esperando ser iluminadas por el sol naciente al día siguiente. El día siguiente amaneció con una luz brillante que se filtraba a través de las cortinas de mi habitación. A pesar del sol, mi mente estaba nublada por la confusión. La idea de hablar con el esposo de mi vecina me parecía cada vez más tentadora, pero también aterradora. Las consecuencias podían ser devastadoras, no solo para mí, sino para todos los involucrados. Decidí que necesitaba un café. Un lugar donde pudiera pensar con claridad. Así que me dirigí al café local, un pequeño rincón en el barrio donde el aroma del café recién hecho se mezclaba con el sonido de las conversaciones animadas. Me senté en una mesa apartada, observando a la gente pasar mientras trataba de ordenar mis pensamientos. Al poco tiempo él entró. Lo reconocí al instante, su figura destacaba entre la multitud. Se acercó a la barra y pidió un café negro. Mi corazón comenzó a latir con fuerza al verlo tan cerca. No podía evitar recordar su mirada en el ascensor, esa mezcla de curiosidad y deseo que había despertado algo en mí. Cuando se dio cuenta de mi presencia, sonrió y se acercó a mi mesa. ¿Puedo sentarme?, preguntó con un tono casual que intentaba ocultar la tensión entre nosotros. Claro, respondí tratando de mantener la calma mientras él tomaba asiento frente a mí. La conversación fluyó con facilidad, hablamos sobre trivialidades y nos reímos de anécdotas cotidianas. Sin embargo, había un subtexto palpable en cada palabra, una corriente invisible que nos empujaba hacia algo más profundo. Mientras hablábamos no podía dejar de pensar en lo que había sucedido entre nosotros antes y cómo había cambiado todo desde entonces. ¿Alguna vez has sentido que necesitas algo más en tu vida?, preguntó él de repente, mirándome fijamente a los ojos. Su pregunta me sorprendió, era como si hubiera leído mis pensamientos más íntimos. Sí, respondí lentamente, a veces siento que estoy atrapada en una rutina. Es fácil caer en eso, dijo el pensativo. Pero hay formas de salir. La tensión aumentó entre nosotros mientras sus palabras resonaban en mi mente. La idea de escapar juntos comenzaba a tomar forma como una posibilidad real. En ese momento nuestras manos se rozaron accidentalmente sobre la mesa y la electricidad recorrió mi cuerpo. Sin pensarlo dos veces, me incliné hacia él y nuestros labios se encontraron por primera vez. Fue un beso corto pero intenso, lleno de promesas no dichas y deseos reprimidos. Nos separábamos rápidamente, cada uno consciente del riesgo que corríamos al dejar aflorar esos sentimientos. La realidad regresó como un balde de agua fría cuando nos miramos a los ojos nuevamente. La risa y la complicidad habían sido reemplazadas por una sensación abrumadora de culpa y confusión. Esto no debería haber pasado, dije casi en un susurro mientras apartaba la mirada. Él asintió lentamente, pero su expresión mostraba que también estaba luchando contra sus propios demonios internos. Lo sé, respondió con voz grave. El resto del encuentro fue tenso, cada palabra parecía pesar más que antes. La charla superficial ya no era suficiente para ocultar lo que realmente sentíamos el uno por el otro. Al finalizar el café, ambos sabíamos que habíamos cruzado una línea peligrosa pero emocionante. Mientras caminábamos hacia la salida juntos, sentía como el aire se cargaba con una mezcla de ansiedad y expectativa sobre lo que vendría después. Me despedí rápidamente antes de entrar en mi edificio, necesitaba tiempo para procesar todo lo ocurrido. Mientras subía las escaleras hacia mi apartamento, reflexioné sobre las decisiones que había tomado hasta ahora y las posibles repercusiones. Una parte de mí quería olvidar ese beso y volver a la monotonía habitual. Otra parte anhelaba seguir explorando esta nueva conexión tan inesperada como electrizante. Los días siguientes fueron un torbellino emocional. Cada vez que veía a mi vecina o pasaba junto a su apartamento, recordaba lo sucedido y me preguntaba si él también estaba pensando en ello o si había decidido ignorarlo como yo intenté hacer durante esos días interminables. Finalmente decidí enviarle un mensaje corto: ¿podemos hablar? La respuesta llegó rápidamente: sí.
Acordamos vernos esa tarde nuevamente en el mismo café donde todo comenzó. Al llegar al lugar acordado, noté cómo mis nervios aumentaban con cada paso hacia nuestra mesa habitual. Él ya estaba allí esperando, su mirada reflejaba tanto deseo como temor. Hola, dije al sentarme frente a él nuevamente. Hola, respondió con una sonrisa nerviosa mientras jugaba con su taza vacía. Ambos sabíamos por qué estábamos allí, teníamos que hablar sobre lo ocurrido y decidir qué significaría para nosotros esa conexión incipiente entre nuestros mundos tan diferentes pero igualmente insatisfactorios. La conversación comenzó suave pero pronto se tornó intensa, discutimos nuestras vidas actuales y las frustraciones acumuladas durante años sin poder liberarlas adecuadamente hasta ese momento revelador en el café anterior. Cada palabra compartida parecía acercarnos más pero también aumentaba la presión del secreto entre nosotros. No puedo seguir así, confesé finalmente tras unos momentos silenciosos llenos de tensión palpable entre nosotros. Él asintió lentamente, yo tampoco. Ese intercambio se sintió como un punto decisivo, ambos éramos conscientes del camino peligroso por delante si decidíamos continuar esta relación clandestina sin considerar las consecuencias para nuestras familias y vidas cotidianas. Mientras hablábamos sobre nuestras expectativas e inseguridades acerca del futuro juntos o separados, noté cómo esa chispa inicial seguía ardiendo entre nosotros incluso cuando comenzamos a discutir los riesgos involucrados. El tiempo pasó volando mientras compartíamos nuestros sueños perdidos e ilusiones marchitas, cada revelación traía consigo tanto alivio como miedo ante lo desconocido. Finalmente llegó el momento crucial, ¿qué haríamos ahora? ¿Nos arriesgaríamos? ¿O retrocederíamos antes de perderlo todo? La decisión quedó suspendida en el aire cargado mientras nuestros corazones latían al unísono ante la incertidumbre del futuro inminente. A medida que nos levantábamos para despedirnos nuevamente sin respuestas claras ni caminos definidos por delante, quedamos atrapados entre dos mundos opuestos donde nada sería igual después de ese encuentro. El eco del beso resonó aún fuerte dentro mío mientras salía del café sintiendo cómo ese nudo interno comenzaba a apretarse aún más fuertemente alrededor de mis pensamientos desbordantes. Regresé a casa sintiendo cómo cada paso resonaba dentro mío como una advertencia silenciosa ante lo inevitable. El eco del beso aún reverberaba en mi mente mientras cruzaba la puerta de casa. La luz del atardecer se filtraba a través de las ventanas, proyectando sombras alargadas sobre el suelo. Cada rincón del hogar parecía mirarme con reproche, como si la rutina y el silencio que solía ser mi refugio ahora se convirtieran en mis carceleros. Mi esposo estaba en la sala, absorto en su periódico, ajeno a la tormenta emocional que se desataba dentro de mí. ¿Cómo te fue hoy?, preguntó sin levantar la vista. Bien, respondí con una sonrisa forzada, tratando de ocultar el caos que me invadía. Sabía que mi respuesta era un mero reflejo de lo que se esperaba. La conversación siguió su curso habitual, pero las palabras flotaban vacías entre nosotros. El peso de mis pensamientos me mantenía distante, atrapada entre dos mundos. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, no podía dejar de pensar en lo que había compartido con el esposo de mi vecina. Nuestras conversaciones habían sido un refugio, cada palabra pronunciada era un ladrillo que construía un puente hacia una vida que anhelaba redescubrir. Hablamos sobre sueños perdidos y deseos olvidados, y esa conexión me hacía sentir viva nuevamente. El día siguiente llegó con un aire de incertidumbre. Me encontraba en el café donde nos vimos por primera vez. La atmósfera era familiar, pero todo parecía diferente. Cada sorbo de café era un recordatorio del secreto que llevábamos dentro. Al entrar, lo vi sentado en una mesa al fondo, mirando hacia la ventana como si esperara a algo o a alguien. Hola, dije al acercarme. Hola, respondió él con una sonrisa que iluminó su rostro cansado. Nos sentamos juntos y la tensión entre nosotros era palpable. Hablamos sobre trivialidades al principio, el clima, los festivales que se acercaban en Sevilla, pero pronto nuestras conversaciones se tornaron más profundas. Me contó sobre sus frustraciones y anhelos, como cada día parecía repetirse sin emoción alguna. Siempre quise viajar a lugares lejanos, confesó mientras jugaba nerviosamente con su taza. Pero nunca he tenido el valor para hacerlo.
Es fácil dejarse llevar por la rutina, murmuré, sintiendo una conexión más intensa entre nosotros. En ese instante nuestros ojos se encontraron y algo cambió en el aire. Era como si todo lo demás desapareciera y solo existiéramos nosotros dos en ese momento robado del tiempo. Sin pensarlo dos veces nuestros labios se encontraron, fue un roce suave pero electrizante que encendió una chispa dentro mío. La culpa me golpeó con fuerza después del beso, no podía ignorar lo que acababa de suceder ni las implicaciones de nuestras acciones. Esto es un error, susurré casi sin darme cuenta. No lo creo, dijo él con una mirada intensa, esto es solo real. La tarde avanzó entre risas nerviosas y miradas furtivas, aunque sabía que estábamos cruzando límites peligrosos, había algo liberador en compartir esos momentos tan íntimos y vulnerables. Sin embargo, la sombra de la culpa seguía acechando detrás de cada sonrisa. A medida que pasaban los días, nuestra relación clandestina se volvía más intensa, cada encuentro estaba cargado de emoción pero también de miedo a ser descubiertos. Nos veíamos en lugares discretos donde nadie pudiera sospechar, cafés apartados o parques solitarios al caer la tarde. Una tarde decidimos dar un paseo por el Parque María Luisa. Los aromas a azahar llenaban el aire mientras caminábamos lado a lado. Era hermoso y trágico al mismo tiempo, cada flor floreciendo simbolizaba lo que ambos deseábamos revivir en nuestras vidas. ¿Qué haríamos si alguien nos viera?, pregunté inquieta mientras observaba a las familias disfrutar del sol. No lo sé, respondió él encogiéndose de hombros, pero no puedo evitarlo. El dilema crecía dentro mío como una tormenta inminente. Sabía que esta relación traería consecuencias ineludibles si continuábamos así. Pero al mismo tiempo había una parte de mí que disfrutaba esa emoción prohibida como si fuera un dulce veneno. Un día decidí hacer frente a mis sentimientos y le propuse hablar sobre nuestro futuro juntos. Nos encontramos nuevamente en aquel café donde todo comenzó, esta vez había una tensión palpable en el aire antes incluso de comenzar nuestra conversación. Debemos ser sinceros sobre lo que queremos, comencé sin rodeos. Él asintió lentamente mientras jugueteaba con su taza vacía. Lo sé, pero es complicado. Hablamos durante horas sobre nuestras vidas, nuestros matrimonios estancados y los sueños olvidados. Cada revelación nos acercaba más y más, sentí como nuestras almas buscaban consuelo mutuo ante la soledad compartida. A medida que la charla avanzaba, comprendí cuán profundamente estaba afectada por esta situación, no solo por los riesgos involucrados sino también por cómo había comenzado a cambiar mi percepción del amor y el compromiso. Fue entonces cuando nuestros labios se encontraron nuevamente, esta vez fue diferente, cargado de desesperación y necesidad genuina por sentirnos vivos juntos aunque fuera solo por unos momentos fugaces entre las sombras de nuestras vidas cotidianas. Sin embargo, esa conexión también trajo consigo un nuevo peso. ¿Qué pasaría cuando tuviéramos que enfrentar las consecuencias? La realidad comenzaba a pesarme como una losa pesada sobre mis hombros, cada encuentro traía consigo no solo alegría sino también miedo ante lo inevitable. Cada vez más me encontraba atrapada entre dos mundos opuestos, uno donde existían las promesas vacías del matrimonio monótono y otro lleno de posibilidades inciertas pero vibrantes junto al esposo de mi vecina. Las dudas comenzaron a invadir mis pensamientos, ¿podría seguir así sin perderme completamente? Al regresar a casa esa noche sentí como el nudo interno apretaba aún más fuerte alrededor mío, ya no podía ignorar la dualidad desgarradora entre mis deseos personales y las responsabilidades hacia mi familia. Esa lucha interna comenzaba a consumir cada rincón oscuro dentro mío mientras intentaba encontrar respuestas claras ante esta vorágine emocional. El silencio reinante me envolvía mientras me acostaba sola en la cama, sabía que debían tomar decisiones pronto antes de perderme aún más entre sueños rotos y caminos inciertos. La mañana siguiente la luz se filtraba a través de las cortinas del hotel, creando un ambiente cálido y acogedor. Sin embargo, no podía disfrutar de esa atmósfera. La realidad de nuestra situación se cernía sobre mí como una sombra. Pasamos la noche juntos, pero el eco de nuestras risas y susurros se desvanecía rápidamente ante la inminente llegada del día. Mientras me vestía, cada prenda que colocaba sobre mi cuerpo parecía pesar más que la anterior. Miré por la ventana y observé cómo la ciudad despertaba lentamente. Sevilla comenzaba a cobrar vida con su bullicio habitual,
pero yo me sentía atrapada en una burbuja de incertidumbre. Él apareció en el umbral de la puerta. Su mirada era intensa, pero había algo en su expresión que me hizo dudar. ¿Te gustaría desayunar?, preguntó con un tono que intentaba ser despreocupado, pero no logró ocultar el nerviosismo que vibraba en el aire. Sí, claro, respondí tratando de sonar natural mientras el estómago me retumbaba por los nervios. El desayuno fue un intento fallido de normalidad, las palabras parecían fluir sin sentido entre nosotros. En cada bocado había un sabor amargo, una mezcla de felicidad y culpa que no podía ignorar. ¿Cómo seguimos?, preguntó al fin, rompiendo el silencio incómodo que nos envolvía. Sus ojos buscaban los míos como si esperara respuestas definitivas. No lo sé, musité mientras miraba hacia abajo, evitando su mirada penetrante. La verdad era que no tenía idea de cómo continuar con esta relación clandestina sin levantar sospechas. El peso del secreto comenzaba a resultar insoportable. Después del desayuno, decidimos dar un paseo por la ciudad antes de regresar a casa. Caminamos entre las calles empedradas y los aromas a azahar que impregnaban el aire primaveral. Cada paso era un recordatorio de lo que estaba en juego, cada rayo de sol parecía burlarse de nuestra situación. Mientras paseábamos, él tomó mi mano con suavidad y me llevó hacia un pequeño parque donde solíamos ir cuando éramos jóvenes. Recordé esos días llenos de promesas y sueños, ahora todo parecía tan lejano. Esto es un error, murmuré casi para mí misma. No lo creo, respondió él con firmeza. Lo que tenemos es real. Sus palabras resonaron dentro de mí como un eco persistente, desafiando mi lógica. El tiempo pasó rápidamente y pronto nos vimos obligados a regresar al hotel para recoger nuestras cosas antes de volver a casa. El trayecto en coche fue silencioso, ambos estábamos inmersos en nuestros pensamientos y temores sobre lo que nos esperaba al cruzar las puertas del hogar. Al llegar a mi edificio, sentí como el nudo en mi estómago se apretaba nuevamente al pensar en lo que significaría volver a la rutina diaria sin poder compartir lo vivido esa noche. La idea de enfrentar a mi pareja me llenó de ansiedad, no podía evitar preguntarme qué diría si supiera lo que había hecho. Entramos al ascensor y el silencio se volvió ensordecedor mientras descendíamos hasta nuestro piso. En ese momento una idea fugaz cruzó por mi mente, ¿y si simplemente dejara todo atrás? Pero sabía que eso era imposible, había demasiadas cosas en juego. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, tomé aire profundo antes de salir. La vida continuaba allí fuera, vecinos saludándose cordialmente, niños jugando en la calle, todo tan normal como siempre. Al abrir la puerta de mi casa, sentí una oleada de familiaridad mezclada con desesperación. Mi pareja estaba sentado en la mesa del comedor revisando unas cuentas, su presencia era un recordatorio doloroso del compromiso que había hecho hace años. Hola, dije tratando de sonar alegre mientras dejaba mis cosas sobre la mesa. Hola, respondió sin mirar hacia arriba, su atención seguía centrada en los papeles frente a él. Me senté junto a él e intenté entablar una conversación trivial sobre el día anterior, el mercado estaba más concurrido hoy. Pero mis palabras parecían caer en oídos sordos, él apenas asintió sin dejar su ocupación. La tarde avanzó lentamente mientras tratábamos de mantener una conversación superficial sobre cosas cotidianas, los planes para el fin de semana o las visitas familiares programadas para las próximas semanas. Sin embargo, detrás de esa fachada normalidad había una tormenta interna creciendo dentro mío. La culpa regresó con fuerza cuando pensé en lo ocurrido esa noche pasada y cómo nada podría ser igual después de eso. Las risas compartidas aún resonaban dentro mío como ecos lejanos, sin embargo, cada vez me resultaba más difícil ignorar lo evidente, esta vida ya no me satisfacía como antes. Esa noche decidí salir a caminar por el barrio para despejarme un poco después de cenar. Las calles estaban iluminadas por faroles antiguos y el aroma del azahar llenaba el aire fresco nocturno. Cada paso me acercaba más a mis pensamientos oscuros, reflexioné sobre qué sería mejor, seguir con esta relación prohibida o enfrentar mis sentimientos reales hacia mi matrimonio. Mientras caminaba cerca del parque donde habíamos estado esa mañana, vi una pareja riendo juntos bajo los árboles iluminados por luces tenues. Algo dentro mío se retorció al verlos disfrutar ese momento compartido sin preocupaciones ni secretos ocultos entre ellos.
Un escalofrío recorrió mi espalda al darme cuenta del abismo emocional entre ellos y yo misma. Deseé poder sentir esa libertad nuevamente, pero sabía que estaba atada por decisiones pasadas y responsabilidades autoimpuestas. Al regresar a casa esa noche encontré difícil conciliar el sueño. Cada vez más preguntas inundaban mi mente. ¿Qué significaría realmente seguir adelante? ¿Podría continuar viviendo así sin perderme completamente? Las horas pasaron lentamente hasta finalmente quedarme dormida con pensamientos confusos girando alrededor mío como si fueran sombras danzantes esperando atraparme nuevamente en su red inescapable. Al despertar al día siguiente sentí una presión creciente dentro mío. Debía tomar decisiones pronto antes de perderme aún más entre sueños rotos e ilusiones marchitas. Las luces del Festival de Abril iluminaban las calles de Sevilla, creando un ambiente festivo que contrastaba con la tormenta que se desataba en mi interior. La música resonaba por los rincones, pero no lograba ahogar los ecos de mis pensamientos. Caminar entre la multitud me resultaba abrumador, las risas y los bailes ajenos parecían burlarse de mi estado emocional. El bullicio de la feria me envolvía, pero cada paso que daba era un recordatorio de la confusión que me asediaba. La relación clandestina había traído consigo una chispa de emoción, pero también un cúmulo de dudas que pesaban sobre mí como una losa. Mientras observaba a las parejas disfrutar del momento, no podía evitar preguntarme si alguna vez volvería a experimentar esa felicidad sincera. La llamada inesperada llegó en medio del caos. Era él, su voz sonaba tensa al otro lado. Necesitamos hablar. Las palabras resonaron en mi mente como un gong, interrumpiendo el murmullo festivo que me rodeaba. El corazón se me aceleró, una mezcla de ansiedad y anticipación se apoderó de mí. ¿Sobre qué?, pregunté, intentando mantenerme serena. Sobre nosotros y lo que estamos haciendo, respondió con un tono grave que no dejaba lugar a dudas. Su sinceridad era abrumadora, y sentí como la sombra de la traición comenzaba a oscurecer mis pensamientos. Las luces brillantes del festival se desdibujaron ante mí mientras reflexionaba sobre lo que significaba aquella relación para ambos. Habíamos compartido momentos intensos, pero ahora parecía que el peso de la realidad estaba comenzando a desplomarse sobre nuestras cabezas. El ruido del festival se convertía en un eco distante mientras caminaba hacia el café donde solíamos encontrarnos. Mis pasos eran lentos y vacilantes, como si cada uno estuviera cargado con el peso de mis decisiones pasadas. Al llegar, encontré una mesa vacía en el rincón más apartado. Necesitaba pensar sin distracciones. Una vez sentada, recordé cómo había sido todo al principio, la curiosidad inicial por aquel hombre atractivo y su sonrisa encantadora. Cada encuentro había sido una mezcla electrizante de emoción y peligro. Pero ahora todo eso parecía desvanecerse ante la posibilidad de perderlo todo. La llamada había dejado claro que había algo más en juego, no solo éramos dos almas perdidas buscando consuelo en lo prohibido. Había promesas implícitas entre nosotros, y esas promesas comenzaban a pesar más que cualquier momento robado. Mientras removía mi café sin ganas, vi a varias parejas pasar riendo y disfrutando del ambiente festivo. Me pregunté si alguna vez podría sentir esa alegría genuina nuevamente o si estaba condenada a vivir atrapada en esta red de secretos y mentiras. Al levantar la vista, vi pasar a mi vecina con su esposo justo frente al café. No pude evitar sentir un nudo en el estómago al observarlos juntos, su risa vibrante contrastaba con mi creciente inquietud. Era irónico cómo las decisiones tomadas podían llevarte a situaciones tan complejas e inusuales. Decidí enviarle un mensaje mientras esperaba su llegada. ¿Podemos hablar hoy? Es urgente. La respuesta llegó casi al instante. Sí, ¿dónde? Sentí una mezcla de alivio y temor al mismo tiempo. Sabía que esta conversación podría cambiarlo todo entre nosotros. Cuando finalmente apareció en el café, su expresión era seria y distante. No puedo seguir así, dijo sin preámbulos mientras tomaba asiento frente a mí. Sus palabras resonaron como un eco doloroso en mi mente. ¿A qué te refieres?, pregunté tratando de mantenerme firme ante sus ojos penetrantes. Lo nuestro es complicado, no quiero hacerle daño a nadie, respondió con una sinceridad desgarradora. La presión aumentó en mi pecho mientras escuchaba sus palabras. Sabía que tenía razón, pero también era consciente del deseo profundo que sentía por él.
Aquel tira y afloja emocional se volvía cada vez más difícil de soportar. «Pero, ¿qué hay de nosotros?», le cuestioné con voz temblorosa. «No sé si podemos seguir así», admitió finalmente mirando hacia abajo como si buscara respuestas entre las sombras del café. El silencio se instaló entre nosotros como una nube densa e insoportable. La música del festival seguía sonando afuera, pero aquí dentro todo parecía detenido en un instante crítico donde nuestras vidas estaban en juego. «No puedo perderte», murmuré casi sin darme cuenta, las palabras salieron antes de poder detenerlas. Él levantó la mirada hacia mí con una intensidad inesperada. «No quiero perderte tampoco, pero tenemos que ser realistas». La conversación continuó girando alrededor del mismo punto sin llegar a ninguna conclusión clara. Cada palabra parecía acercarnos más al borde del abismo donde nos encontrábamos atrapados entre dos mundos irreconciliables, el deseo ardiente por lo prohibido y la lealtad hacia nuestras vidas establecidas. Finalmente decidimos salir del café para dar un paseo por el festival. Quizás el ambiente festivo ayudaría a despejar nuestras mentes atormentadas por las decisiones difíciles que teníamos delante de nosotros. Mientras caminábamos juntos entre luces brillantes y risas ajenas, sentí como esa chispa inicial comenzaba a desvanecerse lentamente bajo el peso abrumador de nuestra situación actual. Las miradas furtivas intercambiadas parecían menos apasionadas ahora. Cada paso era un recordatorio doloroso de lo efímero e incierto que era nuestro amor prohibido. En medio del bullicio festivo, una sensación incómoda comenzó a apoderarse de mí. ¿Realmente valdría la pena arriesgarlo todo por algo tan frágil? La sombra oscura seguía acechando mis pensamientos mientras buscábamos respuestas entre risas ajenas y melodías animadas. En ese momento comprendí que debía enfrentar mis sentimientos antes de perderme definitivamente entre sueños rotos e ilusiones marchitas. La tarde se desvanecía en un suave ocaso, y las luces del festival comenzaban a parpadear como estrellas en el cielo sevillano. Caminaba sola, sintiendo el eco de mis pasos resonar en la calle empedrada. La música vibraba a lo lejos, pero todo sonaba distante, como si estuviera atrapada en una burbuja que me separaba de la realidad. El encuentro inesperado con la esposa del hombre había hecho que mi corazón se detuviera por un instante. La vi justo al salir de una tienda de flores, su risa sonando alegre y despreocupada. Ella no tenía idea de lo que estaba sucediendo tras las puertas cerradas de nuestros hogares. Su presencia era un recordatorio doloroso de lo que podía perder si continuaba este juego peligroso. La conversación con ella fue breve pero intensa. Hablamos sobre trivialidades, como el tiempo y las flores que adornaban la plaza. Sin embargo, en cada palabra sentí el peso de la culpa aplastándome. «¿Te gusta el azahar?», preguntó con una sonrisa radiante. Asentí aunque mi mente divagaba hacia pensamientos oscuros y confusos. Mientras me alejaba, una sensación de inquietud me acompañó. Era evidente que debía tomar una decisión sobre mi vida, no podía seguir así, entre dos mundos tan opuestos. La conexión que había sentido con él era real, pero también era un espejismo que amenazaba con desvanecerse en cualquier momento. El eco de las risas y los gritos festivos se tornó ensordecedor mientras buscaba refugio en un café cercano. Me senté en una esquina oscura, observando a la gente disfrutar del momento sin saber el tumulto emocional que me asediaba. Cada sorbo del café amargo parecía resaltar mi confusión interna. Las imágenes del hombre cruzaban por mi mente con cada trago, su risa, su mirada intensa cuando hablábamos de nuestros sueños perdidos. Era fácil dejarse llevar por esa conexión efímera, pero ahora la realidad se presentaba ante mí como un monstruo implacable. En ese instante decidí llamarlo, necesitaba hablar sobre lo que estaba sintiendo, sobre lo que significábamos el uno para el otro. Las palabras danzaban en mi mente mientras marcaba su número, pero antes de poder llamar, vi su reflejo en el cristal del café, un hombre abrazando a su esposa entre risas y caricias. El corazón se me encogió al verlos juntos, esa imagen me hizo cuestionar mis elecciones nuevamente. ¿Era realmente posible seguir adelante con esta relación? ¿Podría vivir sabiendo lo que estaba haciendo? La culpa me devoraba lentamente. Finalmente decidí dejarlo para otro momento, no quería arrastrar más peso sobre mis hombros ya cargados de dudas y remordimientos. Salí del café sin rumbo fijo, buscando perderme entre la multitud festiva.
La noche avanzó y las luces brillantes comenzaron a desdibujarse con los recuerdos de momentos compartidos entre él y yo. En medio del bullicio festivo, sentí como esa chispa inicial comenzaba a desvanecerse lentamente bajo el peso abrumador de nuestra situación actual. Con cada paso hacia casa, reflexioné sobre lo que podría haber sido mi vida si hubiera tomado otras decisiones, quizás una vida plena junto a alguien diferente o simplemente aceptar la rutina monótona con dignidad. Pero ese pensamiento solo trajo más confusión, no había vuelta atrás. Al llegar a casa, encontré a mi pareja sentado en el sofá, absorto en su teléfono móvil. La luz tenue iluminaba su rostro cansado y distante. ¿Cómo te fue hoy?, preguntó sin mirarme a los ojos, sus palabras eran solo un eco vacío en nuestra relación. Bien, respondí mientras trataba de ocultar mis sentimientos revueltos detrás de una fachada serena. Sabía que no podía contarle lo sucedido ni las dudas que me asaltaban constantemente. Esa noche intenté dormir, pero los recuerdos seguían acechándome como sombras inquietas. Las risas del festival resonaban aún en mis oídos mientras luchaba por encontrar paz en medio del caos emocional que había creado. El día siguiente llegó con promesas vacías y un sol brillante que iluminaba cada rincón de Sevilla. Decidí salir a caminar por la ciudad, necesitaba claridad para enfrentar mis sentimientos atormentados y decidir qué camino tomar. Mientras paseaba por las calles empedradas adornadas con flores frescas y aromas embriagadores, recordé las conversaciones profundas compartidas entre él y yo, sueños perdidos y anhelos ocultos bajo capas de rutina diaria. Era imposible negar la conexión palpable entre nosotros, cada encuentro robado parecía estar destinado a algo más grande. Sin embargo, la culpa seguía presente como un fantasma indeseado al acecho detrás de cada esquina. La imagen de su esposa seguía apareciendo ante mí como un recordatorio constante del dolor que podría causar si decidía continuar esta relación clandestina. Al llegar al parque donde solíamos encontrarnos para hablar lejos del bullicio cotidiano, sentí una mezcla abrumadora de emociones encontradas, amor prohibido versus lealtad hacia mi matrimonio. El aire fresco acariciaba mi rostro mientras buscaba respuestas dentro de mí misma. De repente lo vi aparecer al final del camino, su figura destacándose contra el fondo verde vibrante del parque. Mi corazón latió más rápido al acercarse, había algo electrizante en esa conexión prohibida que nunca podría ignorar completamente. «Hola», dijo con una sonrisa tímida pero sincera al verme acercar. «Hola», respondí conteniendo mis emociones mientras los recuerdos inundaban mi mente. «No sabía si vendrías», añadió mientras miraba alrededor nerviosamente. No podía evitarlo, admití sintiendo como los latidos acelerados marcaban el ritmo entre nosotros. «Necesitamos hablar», dijo finalmente mirando hacia abajo como si las palabras pesaran demasiado. «Sí», asentí sintiendo como la tensión aumentaba entre nosotros. Aquel encuentro podría definir nuestro futuro, ambos sabíamos cuán delicada era nuestra situación actual y cuánto riesgo implicaría continuar así sin resolver nuestras diferencias internas primero. Mientras nos sentábamos bajo la sombra amable de un árbol frondoso, comprendí que debía decidir qué camino tomar antes de perderme definitivamente entre sueños rotos e ilusiones marchitas. La tarde se tornaba pesada, el aire cargado de una tensión que apenas podía soportar. El esposo de mi vecina se había vuelto distante, como si una barrera invisible nos separara. Me observaba con una mirada que antes ardía de deseo, pero ahora parecía vacía, perdida en pensamientos ajenos. La chispa que había encendido nuestra relación comenzaba a apagarse, y con cada encuentro, la incertidumbre crecía. Mientras me sentaba en el café local, rodeada del bullicio de las conversaciones ajenas y el aroma a café recién hecho, reflexioné sobre lo que había estado sucediendo. La vida seguía su curso, pero yo me encontraba atrapada en un limbo emocional. Las risas y los abrazos que alguna vez compartimos se habían transformado en miradas furtivas y silencios incómodos. La culpa se había convertido en mi compañera constante. Una vez más, decidí darle un giro a la situación. Necesitaba hablar con él, aclarar lo que estaba ocurriendo entre nosotros. Tal vez la distancia era solo un reflejo de mis propios miedos. Cuando finalmente lo vi entrar al café, un torrente de emociones me invadió. Su presencia aún despertaba algo dentro de mí, pero el peso de la realidad pronto volvió a caer sobre mis hombros.
¿Cómo estás? Pregunté al verlo sentarse frente a mí. Bien, respondió con voz monótona. He estado pensando mucho. Las palabras no fluyeron como antes, había un vacío palpable entre nosotros. Una parte de mí anhelaba que todo volviera a ser como antes, pero otra sabía que eso era imposible. ¿Sobre qué? Inquirí, intentando romper el hielo. Sobre nosotros, dijo finalmente. No sé si esto es lo correcto. Su confesión resonó en mi mente como un eco ensordecedor. La pregunta que había estado evitando durante tanto tiempo ahora estaba sobre la mesa. ¿Qué estábamos haciendo? La conversación se tornó más profunda y reveladora. Ambos compartimos nuestras inseguridades y temores sobre el futuro. Era como si por fin estuviéramos viendo la realidad sin filtros ni ilusiones. No quiero hacer daño a nadie, dije con sinceridad. Pero tampoco puedo seguir así. Las palabras salieron más pesadas de lo que esperaba. En ese momento comprendí que la relación clandestina no solo me estaba afectando a mí, también tenía repercusiones para él y su familia. A medida que hablábamos noté cómo su mirada cambiaba, ya no era solo indiferencia, sino una mezcla de tristeza y resignación. Era evidente que ambos estábamos atrapados en una red complicada de emociones y decisiones difíciles. La tarde avanzaba y el café comenzó a vaciarse mientras nuestras palabras flotaban en el aire denso del local. Con cada frase compartida, la carga emocional aumentaba hasta volverse casi insoportable. De repente él tomó mi mano sobre la mesa y me miró fijamente a los ojos. No sé si puedo seguir así, confesó con voz temblorosa. Pero tampoco quiero perderte. El peso de sus palabras resonó profundamente dentro de mí. Por un lado, deseaba aferrarme a esa conexión especial, por otro lado, sabía que no podía continuar engañándome ni engañándolo a él ni a nadie más. Un instante después, decidí dar un paso hacia adelante. Quizás deberíamos tomar un tiempo, sugerí lentamente. Necesitamos pensar bien qué queremos realmente. El silencio se hizo presente nuevamente entre nosotros mientras procesábamos esa idea tan difícil de aceptar. Era un momento crucial, uno donde ambos debíamos mirar hacia adentro para encontrar respuestas sinceras sobre nuestros deseos y necesidades. Al salir del café aquella tarde calurosa en Sevilla, sentí una mezcla extraña de liberación y angustia. Había tomado una decisión necesaria aunque dolorosa, sin embargo, aún quedaban muchas preguntas sin responder. Días pasaron sin noticias suyas ni mías, cada uno sumido en sus propios pensamientos e introspecciones mientras las festividades locales comenzaban a invadir las calles con música y luces brillantes. El bullicio festivo contrastaba con mi lucha interna, todo parecía seguir su curso normal mientras yo me sentía atrapada en una espiral descendente de incertidumbre. Una tarde decidí salir a caminar por las calles adornadas con farolillos coloridos y aromas festivos. Necesitaba despejar mi mente antes del inicio del festival más esperado del año, la Feria de Abril. Las risas infantiles resonaban por doquier mientras los grupos familiares disfrutaban del ambiente festivo sin preocupaciones aparentes. Sin embargo, al cruzar una esquina familiar vi algo inesperado. Él estaba allí, riendo junto a su esposa en medio del bullicio festivo. La imagen fue como una puñalada directa al corazón. Su risa resplandecía mientras ella le acariciaba el brazo afectuosamente sin saber nada sobre nuestra relación secreta. El instante se volvió eterno, mis pies parecían estar pegados al suelo mientras observaba esa escena tan cotidiana pero desgarradora para mí. En ese momento comprendí lo frágil que era todo lo relacionado con nuestro vínculo clandestino. Las emociones vivas que había buscado resultaron ser efímeras frente a esta nueva realidad tan dolorosa e inevitablemente clara. Decidida a no dejarme llevar por el impulso del momento ni actuar irreflexivamente, di media vuelta para alejarme rápidamente antes de ser vista o reconocida por ellos dos. Las lágrimas comenzaron a asomarse mientras caminaba por las calles iluminadas por las luces festivas. No podía creer lo lejos que había llegado ni cuánto me había perdido en este juego peligroso entre deseo y culpa. Al llegar a casa aquella noche sintiéndome completamente desbordada por mis pensamientos tumultuosos y emociones contradictorias,
sabía que debía enfrentarme no solo al esposo de mi vecina sino también al hombre con quien compartía mi vida desde hacía años, mi pareja oficial cuya ausencia se hacía cada vez más evidente en medio del caos emocional en el cual me encontraba inmersa. La decisión final debía tomarse pronto porque continuar así significaría perderme completamente entre sombras e ilusiones rotas. El día siguiente se presentó con un cielo gris, como si el mundo estuviera reflejando mi estado interior. La casa parecía vacía, a pesar de que mi pareja aún no se había marchado a trabajar. Las rutinas matutinas se desarrollaban en silencio con el sonido del café burbujeando y el crujir del pan tostándose. Cada pequeño ruido resonaba en mis pensamientos, intensificando la tensión que me ahogaba. Cuando él entró a la cocina, lo miré de reojo. Su expresión era neutral, como si no hubiera nada que discutir entre nosotros. «Buenos días», dijo con un tono monótono. Aquella simple frase me hizo sentir más distante que nunca. No había calidez en su voz, ni interés en su mirada. Era como hablar con un extraño. «Buenos días», respondí apenas, mientras giraba la vista hacia la ventana. La luz tenue del amanecer apenas lograba iluminar la habitación y mis pensamientos. Un momento después decidí que no podía seguir así. No quería más silencios incómodos ni evasivas. «Necesitamos hablar», le dije sintiendo como las palabras se atascaban en mi garganta. Se giró hacia mí, levantando una ceja con curiosidad pero sin sorpresa. «¿Sobre qué?», preguntó como si ya supiera lo que iba a decir. «Sobre nosotros», respondí con firmeza. «Siento que hemos perdido la conexión». Las palabras fluyeron de mis labios sin pensarlo dos veces, era el momento de ser honesta. Él frunció el ceño y cruzó los brazos sobre su pecho. «¿A qué te refieres exactamente?» «Siempre hemos tenido nuestras diferencias». «Ya no es solo eso», insistí, tratando de mantener la calma en medio de la tormenta emocional que me invadía. «He estado reflexionando sobre nuestra vida juntos y creo que estamos atrapados en una rutina que nos consume». El silencio se instaló entre nosotros nuevamente, pero esta vez era diferente, había una tensión palpable en el aire. «¿Y qué propones?», preguntó finalmente, su voz cargada de incredulidad. «No lo sé», respondí con sinceridad, sintiendo como las lágrimas amenazaban con asomarse a mis ojos. «Pero necesito ser sincera contigo y conmigo misma». En ese instante recordé al esposo de mi vecina y todo lo que habíamos compartido, risas furtivas y momentos robados llenos de una emoción intensa que no había sentido en años. Pero también recordé la culpa que me seguía como una sombra constante. «¿Hay alguien más?», preguntó él abruptamente interrumpiendo mis pensamientos. «No es así», te he de aclarar rápidamente, aunque sabía que era solo una parte de la verdad. «No estoy buscando a otra persona, estoy buscando entenderme a mí misma». Él se quedó en silencio unos segundos más antes de soltar un suspiro pesado. «Si esto es lo que sientes, tal vez debamos reconsiderar nuestra relación». Las palabras cayeron entre nosotros como piedras lanzadas al agua tranquila, generaron ondas inesperadas. La conversación continuó por caminos inciertos mientras ambos intentábamos comprender lo innegable, estábamos perdidos el uno para el otro. La lucha interna entre lo conocido y lo desconocido me estaba desgastando cada vez más. Finalmente decidí dar un paso decisivo, debía terminar con aquella relación clandestina para poder encontrar paz interior y claridad sobre mi vida actual. Enfrentaría las consecuencias de mis actos porque no podía seguir arrastrando ese peso sobre mis hombros. «Voy a dejarlo», murmuré casi para mí misma mientras miraba hacia abajo, evitando su mirada inquisitiva. «¿Dejarlo? ¿A quién?», preguntó él confundido. «A él», respondí mientras levantaba la vista para enfrentar sus ojos por primera vez desde que comenzamos esta conversación difícil. «¿Pero, por qué?». Su voz sonaba desesperada ahora. «No puedo seguir así», dije con firmeza aunque sentía como el pánico comenzaba a apoderarse de mí nuevamente al pensar en perder esa chispa fugaz pero intensa que había encontrado fuera de nuestro matrimonio. «Eso significa que», comenzó a decir pero lo interrumpí antes de que pudiera terminar su frase. «Significa que debo buscar algo dentro de mí misma», afirmé con convicción renovada mientras sentía un ligero temblor recorrerme al reconocer finalmente lo inevitable.
Debía cerrar ese ciclo oscuro y abrir uno nuevo lleno de posibilidades inciertas pero necesarias para mi sanación personal. El silencio volvió a envolvernos tras esas palabras, un silencio profundo donde cada uno procesaba sus propios sentimientos encontrados. La idea de romper esa conexión clandestina me llenaba tanto de miedo como de alivio. Sabía que era un paso necesario hacia adelante aunque podría significar perder algo valioso por completo. De repente sonó el timbre del teléfono interrumpiendo nuestros pensamientos compartidos. Ambos nos miramos sorprendidos ante esa interrupción inesperada. Mi corazón latía desbocado mientras pensaba si debía contestar o dejarlo sonar sin más. No contestes, sugirió él casi instintivamente mientras yo me debatía entre el deber y el deseo oculto detrás del timbre insistente del aparato sonando en la mesa cercana. Es importante, respondí casi sin pensar mientras me acercaba al teléfono sabiendo muy bien las posibles repercusiones detrás de esa llamada inesperada. Al levantar el auricular escuché una voz familiar al otro lado, una voz llena de preguntas y preocupaciones sobre mi bienestar emocional y decisiones recientes. Mientras escuchaba aquellas palabras resonar en mi mente como ecos lejanos o advertencias silenciosas sobre las decisiones tomadas hasta ahora, comprendí algo fundamental: no podía escapar del pasado ni ignorar las consecuencias presentes. En ese instante comprendí también cuánto tiempo había perdido tratando de encontrar respuestas fuera cuando realmente necesitaba buscarlas dentro de mí misma. El silencio posterior fue ensordecedor mientras cerraba los ojos tratando de aferrarme a esa nueva resolución naciente dentro mío. Sabía que enfrentar todo esto sería doloroso pero liberador al mismo tiempo. La decisión estaba tomada, debía romper cadenas invisibles aunque eso significara abrir heridas profundas o enfrentar verdades difíciles sobre mí misma. Pero antes incluso de poder articular esas ideas claras o aceptar completamente esta nueva etapa llena de incertidumbres e interrogantes abiertos por venir. La voz al otro lado continuó hablando sin parar mientras yo permanecía paralizada ante esa realidad aplastante. Había llegado el momento decisivo donde todo podría cambiar drásticamente para siempre.